Cuando escuchamos al ministro de Medio Ambiente decir que se esperaban 3,5 millones de toneladas de sargazo este año en la República Dominicana, al presidente Luis Abinader destacar lo del sargazo en eventos internacionales y más recientemente en Naciones Unidas, que dijo hace daño a las costas, a los medios económicos, a la salud. Esto es una emergencia y lo grave. Emergencia en Boca Chica, el color azul, el color verde desapareció y esto se ha vuelto marrón. ¿Por qué? ¿Qué hacer ante esta situación? José Ramón Reyes, viceministro de Medio Ambiente, de Asuntos Costeros y Marinos, nos va a orientar. Bienvenido al programa. ¿Cómo está? Gracias, María Elena. Muy bien, gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Antes no se veía tanto sargazo en Boca Chica? Sí, sí. No tanto como esta vez. La magnitud ha sido, la cantidad ha sido. La magnitud es mucho mayor. En el 2023 también recibimos muchos sargazos en Boca Chica y ahí pues el Ministerio de Medio Ambiente a través y con el Ministerio de Turismo, con las alcaldías y algunas ONG e instituciones, Verde Profundo y algunas organizaciones que nos ayudaron, pues tuvimos que hacer una intervención en el 2023. Pero como ahora, nunca. ¿Y por qué? Me decía que además de llegar una gran cantidad, Boca Chica tiene ciertas características que... Tiene ciertas características y ciertas fallas con las construcciones que se han hecho en Boca Chica. Y la barrera arrecifal de Boca Chica está perdida completamente. Nosotros... Esto constituido por corales. Por corales. Los corales en Boca Chica están muertos. Y esa es una barrera natural, porque Boca Chica es una laguna. Boca Chica, la playa, es prácticamente una laguna. Era única en su especie. No sé si tú siempre ibas a decir que Boca Chica era una maravilla. Pero esos corales, esa barrera de corales, ya han desaparecido. Entonces, corales y manglares hacen como un freno, como esa malla que se pone de manera artificial para que no entren las algas. Esto lo hace de manera natural, corales y manglares. Natural, por eso la prioridad que nosotros tenemos del Ministerio de Medio Ambiente, conjuntamente con Verde Profundo, nuestra amiga Tacha, que nosotros estamos trabajando en la restauración de esa barrera. Pero mientras tanto también tenemos un plan por la importancia que para nosotros suscita la playa de Boca Chica, que es la playa del dominicano. Yo creo que es una de las playas donde convergen tanto dominicanos como turistas. Así, Boca Chica. De las pocas, porque en otros sitios donde están los turistas no le permiten ir a la gente a menos que esté hospedada. Exactamente, pero en Boca Chica todos coincidimos. Y para nosotros es de vital importancia, independientemente por la historia que tiene Boca Chica. Para nosotros nos hablaba del efecto en la salud. ¿Qué es lo que pasa? Mira, a veces el sargazo acumularse. El sargazo es rico en metales pesados. Principalmente tiene sulfuro, que es lo que le da ese olor a podrido. Sí, muy desagradable. Eso emana unos gases que lo podemos oler, puede causar enfermedades respiratorias. 1. 2. Ya hay estudios en México y otros países, porque esto es un problema de la región completa. En México y otros países que hay mujeres embarazadas que se han precipitado y han abortado, producto de esa marea marrón, cuando el sargazo empieza a descomponerse en el fondo. Por eso tú dijiste que desapareció todo. Ese marrón que tú ves, el mar, está lleno de metales y eso puede causar enfermedades. Las personas que tienen heridas también se pueden contaminar. Y en los ojos también. Los ojos. O sea, irritación en los ojos, en la piel, si la persona tiene heridas o personas embarazadas. Entonces, estas personas no deben bañarse. Ahora mismo no es recomendable que esa persona utilice la playa, principalmente la de Boca Chica. Y si la persona no tiene esas condiciones, como quiera, le puede afectar. Yo ahí no te aseguraría que sí o que no, pero es preferible que no. Lo que sí yo te puedo decir es que el ecosistema de abajo del fondo, si hay corales, se mueren. Y si hay los peces, mueren por falta de oxígeno. Porque consumen todo el oxígeno del fondo. De hecho, en el año 2022 sufrimos en Barahona
que también pasa lo mismo, se estanca en la bahía, limpiamos todo lo que era el sargazo de la costa y todo, quedó limpio, inclusive cogió su color natural y entró una embarcación, el remolcador con la propela, levantó esos sedimentos y consumieron todo el oxígeno y un cardumen de peces, o sea, te estoy hablando de miles de peces, no uno ni dos, miles de peces, entraron y terminaron en lo que fue una trampa mortal, murieron. Eso ocurrió por todas las redes en su momento. Y entonces no tenemos un medio de vida para gente que vive de la actividad diaria de Boca Chica, No. y desde pescadores, Los pescadores, las personas que venden, porque las personas no acuden. Inclusive cuando empieza ese mal olor, la persona no quiere entrar en un sitio donde hay mal olor. O sea, que está impactando mucho al consumidor, ¿verdad? Tanto nacional como al turista. Pero el turista se va. ¿Por qué tenemos el sargazo ahora? Algo que años atrás no lo veíamos. La contaminación de los océanos. El sargazo, recuérdate que empieza en el Atlántico y da la vuelta y empieza a nutrirse de esa contaminación de nuestros océanos, de los nutrientes que va encontrando en su camino, como es el polvo del Sahara, la explotación a cielo abierto de las minas del Congo, la utilización de los pesticidas en el Amazonas, en Brasil, todo eso, a través de los ríos, termina en el mar y lo ha ido alimentando, conjuntamente con la contaminación, como se ha declarado también, y estamos luchando por la contaminación de todos los océanos. Tiene mucho nutriente. Entonces, ¿qué hacer en Boca Chica? Porque tenemos otros puntos en el este, por ejemplo, en Punta Cana, los empresarios se unen y hay personas que tienen proyectos para utilizar este sargazo y aprovecharlo para otros fines. Bueno, pero en Boca Chica. Precisamente eso que tú estás diciendo, ya hay una empresa, ese Carbón, que ha sacado ya más de 3.000 toneladas y la ha convertido en abono líquido. Okay. Independientemente, el ministerio en un momento con ellos, con ese carbón, mandamos 3 contenedores, después ellos han mandado 10 más, con lo que están haciendo una crema humectante para damas y caballeros, me imagino, pues ya todo es unisex. Okay. Tengo entendido también que hay todo un protocolo de parte del Ministerio de Medio Ambiente para gestionar todo lo del sargazo, claro, para no hacer daño y no destruir. Lo tenemos para la recogida, para la contención, por ejemplo, la barrera que ellos ponen con su dinero, porque es verdad que la ponen, hay que reconocérselo. Esas barreras que ellos ponen no las pueden poner en cualquier sitio, porque si tú pones la barrera en un sitio donde le queden corales cerca, a esos corales ese sargazo acumularse detrás de la barrera, le tapa la luz solar al coral y el coral muere. O sea, nosotros tenemos, cada vez que tú entras a una barrera, tienes que solicitar un permiso del Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros vamos, hacemos una evaluación y te damos los puntos donde se deben instalar esa barrera. Tenemos ese protocolo. Otro protocolo para cuando eso cruza la barrera y llega a la orilla, pues cómo recogerlo, porque en el pasado se usaban camiones para la mecánica y al final del día, pues íbamos a terminar retirando el sargazo, pero íbamos a erosionar nuestra playa y la vamos a perder. También el sitio donde se deposite ese sargazo, eso es muy importante. Nosotros vamos y evaluamos el lugar donde se va a disponer ese sargazo. ¿Por qué? Lo dispone en cualquier lugar. Si hay una correntía de agua, agua pura, eso lisiviado cuando empieza a decomponerse, penetran en la capa freática y contaminan ya el agua potable. O sea, el sargazo es perder, hasta el momento. Claro. También trabajamos con la valorización del sargazo. ¿Cómo así? Buscándole uso al sargazo, porque el sargazo llegará un momento que cuando le encontremos un uso, todo el mundo va a querer sargazo. Para aprovecharlo, ¿verdad? Para aprovecharlo. O sea, como abono, como sea. Como sea. El viceministro tuvo una participación magistral en un evento reciente a nivel internacional que se habló sobre los océanos. Y ahí hablaba de ese rostro de la contaminación en República Dominicana, que es el plástico. ¿Qué está pasando en el país con el plástico? Bueno, tú sabes que la ley 225-20, que fue aprobada en el 2020, esa ley, por cierto, vence ya. Sí, ahora en el 2025. No, en el mes de octubre. Ahora. O sea, ahora esa ley vence, pero esa ley mandaba a que ya hace 2 años atrás no se podía dar funda plástica en los supermercados. Claro. Y la eliminación del foam. Claro, ellos le metieron que el foam, que usara el aditamento,
se iba de un aditamento que lo convertía en biodegradable. En biodegradable, pero óyeme, en 5 años, y lo convertía, no en una degradación total, ni que en microplástico y nanoplástico, lo que es peor para su recogida, el FON. Esa ley fue modificada en el Senado, se la mandó a la Cámara de Diputados, el Senado le dio un plazo más de 5 años hasta el 2030, la Cámara de Diputados se la mandó con un plazo de 3 años, pero está ahí, no se ha mandado al Poder Ejecutivo para su promulgación, o sea, no sabemos en qué está esa ley, pero esperemos que esa ley sea objetada y que empecemos ya a aplicar medidas, porque todo el mundo entero está preocupado por la contaminación por plástico. Y no es eliminar, no es eliminar, es reducir. Si tú pero una reducción que debió comenzar en el 2020 de manera gradual, pero no se logró. No se ha hecho nada. Otra cosa, María Elena, si tú te fijas y vas a un hotel hoy en día, el hotel ya no te pone un potecito de gel, un potecito de champú, un potecito de rinse, sí, te pone unos pomos más grandes. Sí. Eso es reducir. Claro. Eso es reducir. Hay hoteles que te sirven en vasos plásticos reutilizables. Ya hoy en día, con el tema del FON, que ellos dicen que es un elemento, si lo empiezan a producir masivamente, con jícara de coco, con muchísimos productos, podemos usar esos envases que sean degradables. De hecho, que eso es muy importante y lo hemos demostrado, el FON está causando enfermedades. No lo sabíamos. Cuando tú consumes algo caliente en FON, bebidas en los vasos de FON caliente, a la gente le gusta a veces el chocolate, lo que sea, café caliente, tú estás consumiendo un veneno. Que puede hasta producir cáncer. Sí, ¿Han hablado de eso? Han hablado de eso lentamente, pero te produce, no porque lo consuma una vez. La persona cuando se beben su trago o su bebida, a veces empiezan a jugar con el FON y se tragan pedacitos de FON. Sí. ¿Tú entiendes? Y hablan de que han encontrado como microplásticos en los cuerpos humanos. Bueno, dicen los estudios, y no son estudios hechos por los americanos, sino de lo que supuestamente saben. Dice que el 95% de los seres humanos tenemos el tamaño de una tarjeta de crédito diseminado en el cuerpo, de plástico. Y médicos como el doctor Richard Marín, que es un gran investigador, ha hablado de eso. Entonces, lo ideal es eliminar gradualmente hasta reducir gradualmente hasta eliminar el FON y el plástico de un solo uso. Con el FON ya hay que hacer algo rápidamente. Okay. La botellita plástica, para hablar, se pueden crear, como en muchos países de Europa, los recolectores, la asociación de recolectores, campañas, y ese sí se puede reciclar. Fíjate una cosa, hay marcas de refresco, no voy a mencionar el nombre, para respetar que su botella era verde. Hoy la están haciendo transparente. ¿Para qué? Para que se pueda reciclar, porque cuando era de otro color, que no era el transparente, no se podía. Fíjate que la tapita en países europeos y mismo en Norteamérica, las tapitas ya se quedan pegadas en el envase. Todos esos cambios nosotros tenemos que ir a la par con el mundo. ¿Tú entiendes? Pero el FON es perder. Es un producto. Mientras tanto, que el consumidor, que el ciudadano se empodere, que rechace el FON, que exija otro producto y pedirle al gobierno, por ejemplo, en los comedores económicos, que nos sirvan esa comida en platos de FON. Usted me perdona porque forma parte del gobierno, pero me entiende, ¿verdad? Si el gobierno está demandando... Primero, yo soy dominicano. Ok. Y ciudadano del mundo. Ok. Entonces sería una buena medida que el gobierno... Porque se habla de las compras verdes. Sí. Entonces comprar eso no está... No, y justifica que tú compras algo más caro, pero como si yo siempre he dicho, tú te estás ahorrando dinero en salud, que el Estado paga, te está ahorrando dinero en daño, que es incuantificable el daño que hace. Bueno, el FON mata a los peces. Así es. Bueno, le vamos a dar seguimiento tanto al tema del sargazo como al tema del FON, porque esto no termina acá, así que en otra ocasión volveremos a... Yo quiero que tú sepas que hay una campaña de manera personal que se llama Cero FON. Cero FON. O Dale Banda al FON. Al igual que Eddie Frank Vázquez, que estuvo acá. Con Eddie Frank llevamos Dale Banda al FON. Dale Banda al FON. Apoyamos a Eddie Frank en eso. Y sí le pido a la gente que aquellos que consumen su botellita de agua plástica y esa cosa, que lo dispongan siempre en lugares seguros.
en lugares donde se pueda recoger. Eso sí, eso da tenemos que educar, vergüenza en tenemos cada... que llevar educación. Yo sé que ustedes participan en la limpieza de playas y costas Todos los cada fines de año, semana. pero parece mentira, o sea, una cantidad enorme. Todos los fines de semana. Dios mío. Y los ríos de nosotros que por ahí baja. Ok, gracias viceministro. Nos encontramos de nuevo para seguir hablando de estos temas. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV.